Bueno, yo soy José Alberto Vergara Salgado y explicaremos lo que es el teorema de Thevenin con un circuito. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es el teorema de Thevenin con un circuito en el cual está compuesto por 5 resistencias, una de 2 ohms, una de 3 ohms, una de 4 ohms, una de 1 ohm y una resistencia en paralelo de 5 ohms. Aquí tenemos lo que es una fuente de voltaje de 10 volts. Aquí tenemos una fuente de corriente de 3.2 amperes en paralelo con la resistencia de 5 ohms. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que calcular el circuito equivalente entre las terminales A y B con el teorema de Thevenin. Ese es el teorema de Thevenin, en el cual tenemos una fuente de voltaje y una resistencia en las terminales A y B. Lo que nos dice el teorema de Thevenin, que cualquier red de corriente directa, lineal y lateral de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente que conste de una fuente y una resistencia en serie. Como vemos, es una fuente y una resistencia en serie. Todo este circuito lo vamos a simplificar a este circuito equivalente. Bueno, el primer paso para calcular la resistencia Thevenin, lo que hacemos es cancelar las fuentes. La de voltaje se pone en cortocircuito y la de corriente se abre. ¿Para qué hacemos esto? Para poder calcular la resistencia total del circuito sin que nadie nos afecte. Aquí lo que hicimos en el siguiente paso fue hacer una acomodación del circuito. Como ven, tenemos una resistencia de 2 ohms, que es esta, que está en serie con una de 5, que sería esta, con un paralelo de 4 ohms, que sería esta, y tenemos una de 3 ohms en serie con la de 4 ohms, como ven esta. En el siguiente circuito lo que hicimos fue una simplificación. Como ven, tenemos una resistencia de 7 ohms. Estas dos resistencias, como están en serie, se van a sumar directamente. 2 más 5, que es 2 ohms, más 5 ohms es igual a 7 ohms. Como hace una simplificación del circuito, se pone esta resistencia es equivalente a estas dos resistencias, a la suma. Como ven, seguimos simplificando el circuito. Como estas dos resistencias están en paralelo, ya saben que su operación es de 1 sobre 1 sobre 7 más 1 sobre 4 es igual a 2.54 ohms. Tenemos esta resistencia equivale a la suma en paralelo de estas dos resistencias, que nos sale 2.54 ohms. Entonces, como tenemos ya una resistencia de 2.54 ohms en serie con una de 3 ohms, se suman y tenemos un circuito equivalente, el cual RTH es 5.54 ohms, que es RTH, la resistencia de Thevenin. Así es como calculamos la resistencia de Thevenin, muy fácil. Solamente debes de ir viendo, que ir simplificando, cambiando, etcétera. Bueno, como lo hicimos anteriormente, calculamos lo que es la resistencia de Thevenin por medio de fórmulas y sustitución, y lo que fue hacer el circuito más pequeño. Ahora lo que vamos a calcular es el voltaje de Thevenin. Como se acuerdan, para tener un circuito equivalente del teorema de Thevenin, debe ser una fuente de voltaje y una resistencia en serie de Thevenin con dos terminales A y B. Bueno, pues lo que hacemos ahorita sería, lo primer paso sería, como tenemos una
fuente de corriente y a nosotros lo que nos sirve o lo que buscamos es el voltaje. Para facilitar más el circuito, hacemos una conversión de fuentes, lo cual es, como tenemos una resistencia en paralelo, ahora vamos a tener una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Aquí aplicamos lo que es la ley de Ohm. Como vemos, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Hacemos un despeje y nos queda que voltaje es igual a corriente por resistencia. Como vemos, el valor de corriente, el original, es 3.2 amperes, que es 3.2 amperes, que es la corriente, y 5 ohms, la cual es la resistencia que tenemos en paralelo. Como vemos, es un circuito equivalente al anterior, pero ya tenemos la conversión de fuentes. Bueno, el siguiente paso, lo que tenemos que realizar es el simplificar el circuito. Como tenemos una resistencia aquí de 3 ohms, pero como vemos, adelante de la resistencia están las dos terminales y es un circuito abierto, entonces la corriente, en lugar de irse por arriba, se va por abajo nada más. O sea que esta resistencia no se cuenta para nada, o sea que se cancela, porque no hay corriente y por lo tanto no hay voltaje. Aquí ya obteniendo la fuente de voltaje con la fuente de corriente, tenemos una fuente de voltaje de 16 volts. Este es un circuito equivalente al anterior, ya con la resistencia de 3 ohms cancelada, ya que no nos sirve. Primero lo que hacemos es calcular la resistencia total. ¿Para qué hacemos esto? Para calcular la corriente. Como es un circuito con resistencias en serie, la sumatoria de las resistencias es directa, 2 más 4 más 5. Como tenemos, el resultado es 11 ohms. Vamos a usar la fórmula de corriente, es igual a E1 menos E2 sobre RT es igual a la corriente. Aquí tenemos por ejemplo, en el simulador en el que viví, me di cuenta que la corriente o la tensión parte de la fuente más alta, con valor más alto. Por ejemplo, aquí como entra, como sale es menos, y aquí donde sale es más. Por ahí tenemos menos 10 volts más 16 volts sobre 11 ohms es igual a 5.45 miliamperes. Como vemos, 545 miliamperes. Como vemos, es algo que me di cuenta en el simulador, algo que tenía una duda y preferí simularlo y me salió eso, que la tensión parte de la fuente más alta. Por ejemplo, si aquí tenemos 10 volts y aquí 10 volts, como es un voltaje igual, tenemos 0 volts en las resistencias. Pues bueno, aquí lo que tenemos ya para sacar el voltaje de Thevenin es la corriente por la resistencia. Como nos interesa el voltaje entre las terminales A y B, que es el voltaje de Thevenin, donde se va con el circuito equivalente, entonces utilizamos la corriente. Como es un circuito en serie, la corriente es igual en todas las resistencias. Lo que tenemos aquí es 545.4 miliamperes, que es la corriente de la resistencia entre las terminales, y por 4 ohms, que es esta resistencia que está entre las terminales A y B. Tenemos un valor de 2.1816 volts, que es el voltaje de Thevenin. Como vemos, aquí tenemos la resistencia de Thevenin que vimos anteriormente, 5.54 ohms, y tenemos un voltaje de Thevenin de 2.186 volts. Aquí así concluimos nuestra práctica. Esta práctica o este circuito fue simulado y fue donde me di cuenta del resultado que era correcto. Pues bueno. Ya obtuvimos lo que es la resistencia de Thevenin,
que es el teorema de Thevenin, calculando resistencia de Thevenin y calculando voltaje de Thevenin. Ahora lo que queremos es el teorema de Norton. Es muy simple. Obteniendo el teorema de Thevenin, como tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia, y como el teorema de Norton se basa de una fuente de corriente y una resistencia en paralelo, y nos dice el teorema de Norton que cualquier red CD lineal y lateral de dos terminales pueden ser reemplazadas por algún circuito equivalente que consista de una fuente de corriente y de una resistencia en paralelo. Como vemos en el ejercicio anterior, este circuito nos ayuda, teorema de Thevenin, ya que tenemos una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Podemos utilizar, para no hacer todo el cálculo, podemos hacer lo que es la transformación de fuentes y así obtener la corriente de Newton y obtener la resistencia de Newton. Aquí es como ya lo tenemos hecho. La resistencia de Newton, como vemos en el ejercicio anterior, se pasa igual que la resistencia de Thevenin, que es 5.54 ohms. Y hacemos una transformación de fuentes. Como vimos anteriormente, el voltaje era el voltaje de Thevenin era de 2.16 volts. Y como tenemos, para hacer la transformación de fuentes usamos la ley de Ohm, lo cual nos dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos un voltaje de 2.1816 volts, que era nuestro voltaje de Thevenin, y una resistencia de 5.54 ohms, que era nuestra resistencia de Thevenin, y ahora la pasamos a hacer nuestra resistencia de Ohm, que es 5.54 ohms, la cual no afecta la transformación de fuentes, y tenemos una corriente de Norton de 0.3937 amperes. Así es como calculamos la teorema de Norton, muy simple, pero antes de eso tenemos que obtener la resistencia de Thevenin. El mismo método podemos utilizar teniendo el teorema de Norton si se les solicita más, y les piden el teorema de Thevenin, nada más hacen transformación de fuentes. Eso es todo. Como ven, la resistencia no afecta y la corriente, el voltaje pasa a ser corriente. Bueno, pues ahora vamos a hacer el mismo circuito, pero ahora nos pide que encontremos Vx, que es en esta resistencia, usando el teorema de superposición. El teorema de superposición nos dice que la corriente o el voltaje de un elemento en una red lineal y lateral es igual a la suma algebraica de las corrientes o voltajes productos independientemente por cada fuente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este circuito, como tenemos dos fuentes diferentes, independientes, debemos de resolver el circuito con cada fuente. Por ejemplo, el primer paso lo que hicimos fue dejar la fuente de voltaje y abrir el circuito abierto de la fuente de corriente. Aquí lo que hicimos, por ejemplo, nos pide el voltaje de V de X. Entonces, este voltaje es igual al voltaje de aquí. Por lo tanto, este circuito se puede simplificar. Estas resistencias, estas están en serie y después se suman en paralelo. Como vemos, 3 más 1, que es 3 más 1, que da 4 ohms. Y hacemos la suma en paralelo de las sumatoria de estas resistencias más esta, que nos queda 2 ohms. Bueno, tenemos un circuito equivalente, en el cual tenemos la resistencia que es V de X, la resistencia de 5 ohms, la resistencia de 2 ohms y el circuito abierto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular lo que es el voltaje en Vx con la fuente de 10 volts, por lo que tenemos son 2 ohms, que es la resistencia, sobre resistencia total, que es la suma de todas las resistencias en serie, por 10 volts, que es el voltaje de la fuente de voltaje, lo cual nos da un voltaje de 2.2 volts. Bueno,
Ahorita como ya resolvimos el voltaje V de X con una fuente y las fuentes son independientemente, ahora cerramos el circuito en un cortocircuito y ponemos la fuente de corriente. Ahora tenemos la resistencia de 5 ohms, la resistencia de 2 ohms y la resistencia de 2 ohms. Primero vamos a calcular lo que es la corriente en paralelo, porque hay una caída de corriente, lo cual es corriente es igual a 5 ohms, que esta resistencia, más resistencia sobre resistencia total por 3.2, que es el amperaje de la resistencia, que nos da un amperaje de 1.78 amperes. Ahora, como nos marca que quiere lo que es voltaje, ¿y por qué hicimos esto? Ya no calculamos el amperaje de esto, porque a como está en paralelo es una caída de voltaje. Entonces, como estas están en serie, el amperaje sigue siendo el mismo para estas. No hay ninguna caída de amperaje de corriente. Por lo tanto, hacemos la conversión, que es el resultado de amperaje es 1.78 amperes por 2 ohms, que es la resistencia de 2 ohms, 3.55 volts. Para sacarlo V de X, como ya tenemos el resultado de lo que es del primer circuito y tenemos del segundo circuito, voltaje, hacemos una suma de voltajes, lo cual tenemos que 2.2 volts, que es este resultado, más 3.55 volts es igual a 2.75 volts. Y así es como concluimos con el ejercicio. Es muy fácil, aunque a veces se enreda. Creo que en estos dos circuitos me parece que sale menos 1.78 en el simulador, pero pues ya, ese es el circuito. Espero me hayan entendido.